Entorno legal de la mercadotecnia. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta sencilla para incentivar la reflexión. ¿Alguna vez han comprado algo que no funcionó, como decía el anuncio, o han visto una promoción que parecía increíble y al llegar a la tienda les dijeron que ya no aplica? O quizás han descargado una aplicación que prometía ser gratuita y de repente les cobró algo sin avisarles. Si alguna vez les ha pasado algo así, entonces lo que vamos a ver hoy les interesa. El tema de nuestro video de hoy es el entorno legal de la mercadotecnia. Y sé que al escuchar la palabra legal, algunos piensan que es algo aburrido, en abogados, documentos difíciles de entender, pero les aseguro que van a comprender por qué este tema los afecta cada vez que compran algo, cada vez que ven publicidad y por qué es fundamental para cualquier persona que algún día quiera tener su propio negocio. Para entender este tema, primero necesito que tengamos claro qué es la mercadotecnia, de manera muy sencilla. La mercadotecnia es todo lo que hacen las empresas para vender sus productos o servicios. Los anuncios que ven en televisión, las promociones en tiendas, los precios, los empaques llamativos, las redes sociales de las marcas. Todo eso es mercadotecnia. Ahora bien, imaginen por un momento que no existiera ninguna regla para las empresas. Una tienda podría cobrarles lo que quisiera. Un fabricante podría venderles un producto en mal estado, sin ninguna consecuencia. Una empresa podría hacerles publicidad completamente falsa y nadie podría hacer nada. ¿Se imaginan eso? Sería un caos y los más afectados serían precisamente los consumidores, incluidos ustedes. Por eso, existe el entorno legal de la mercadotecnia, que podemos definir como el conjunto de normas, leyes y disposiciones legales que regulan, orientan y supervisan que todas las actividades de mercadotecnia se realicen de manera adecuada, justa y respetuosa. En otras palabras, son las reglas del juego que tanto las empresas como los consumidores deben respetar. Y este entorno no es uno solo. Se divide en dos grandes categorías, el entorno nacional y el entorno internacional. El entorno nacional incluye todas las leyes propias de México que regulan la forma en que las empresas hacen negocios dentro de nuestro propio país. El entorno internacional entra en acción cuando una empresa mexicana hace negocios en otro país o cuando una empresa extranjera opera en México. En ese caso, ya no basta con conocer las leyes mexicanas, también hay que respetar los acuerdos y leyes de los países involucrados. Ahora bien, cuando una empresa decide entrar a operar en otro país, no solo enfrenta el reto de vender sus productos en un nuevo mercado, también enfrenta lo que se conoce como riesgos políticos, y estos pueden ser muy serios. ¿Por qué menciono esto? Porque cada nación tiene su propio sistema de gobierno, sus propias políticas y sus propias leyes. Y esas leyes pueden afectar cuánto puede poseer una empresa extranjera dentro del país, cómo debe contratar a sus trabajadores, qué puede importar o exportar y muchas cosas más. Por eso, antes de entrar a un nuevo mercado, cualquier empresa multinacional debe analizar con mucho cuidado el entorno político y legal del país al que quiere llegar. Los principales riesgos políticos que enfrentan las empresas cuando operan en otros países
Son 4, y quiero que los conozcan bien. El primero se llama confiscación. Esto ocurre cuando el gobierno de un país simplemente toma la propiedad de una empresa extranjera sin pagarle absolutamente nada. Es como si alguien llegara a su casa y se llevara sus cosas sin darle ni un peso a cambio. El segundo es la El segundo es la expropiación. Aquí el gobierno también toma la propiedad de la empresa, pero a diferencia de la confiscación, paga algo, aunque generalmente es muy poco. Es una especie de venta forzada. En México, el ejemplo más famoso es la expropiación que ocurrió en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera y las empresas extranjeras tuvieron que entregar sus instalaciones al Estado mexicano. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de ese evento histórico? Es uno de los momentos más importantes de nuestra historia como nación. El tercero es la nacionalización, que ocurre cuando el gobierno toma el control de industrias completas, generalmente aquellas que considera estratégicas para el país. Y el cuarto es la interiorización, que es cuando el gobierno de un país presiona a las empresas extranjeras para que transfieran la propiedad o el control de su negocio a ciudadanos nacionales. México, por ejemplo, tiene una regla en ese sentido. Requiere que los subsidiarios de empresas extranjeras tengan propiedad mayoritaria en manos de mexicanos. Es decir, si una empresa de otro país quiere operar en México, los ciudadanos mexicanos deben tener más del 50% de esa empresa. Ahora, quiero hablarles de algo muy sencillo: el cumplimiento de la ley. La gran mayoría de las empresas y sus responsables de mercadotecnia genuinamente quieren cumplir la ley. El problema es que hacerlo no siempre es tan sencillo. ¿Y por qué no es sencillo? Porque existen muchas leyes y normas, y además su interpretación puede cambiar con el tiempo, según como los tribunales las vayan aplicando en diferentes casos. Imaginen que las reglas de un juego cambiaran un poco cada año y que nadie les avisara exactamente en qué cambiaron. Sería complicado jugar sin cometer errores, ¿cierto? Algo así les pasa a las empresas con las leyes. Por eso, muchas compañías, especialmente las más grandes, tienen sus propios departamentos legales o contratan asesores externos que les ayudan a entender qué pueden y qué no pueden hacer en materia de mercadotecnia. Y de hecho, en los últimos años, muchas empresas han ido aumentando el tamaño de sus departamentos legales, precisamente porque el entorno comercial se vuelve cada vez más complejo. Aquí viene un tema que les va a interesar mucho, porque tiene que ver directamente con algo que ustedes hacen con frecuencia: comprar en línea, usar aplicaciones, hacer pagos digitales. A finales de los años 90, en México, no existía ninguna ley que reconociera como válidos los contratos y las compras realizadas por Internet. Esto significaba que si compraban algo en línea y la empresa no les entregaba el producto, legalmente no había mucho que pudieran hacer, porque la ley solo reconocía los contratos hechos en papel, con firma de puño y letra. ¿Les parece increíble? Para ustedes que crecieron con el celular en mano, es difícil imaginar ese mundo. Por eso,
a principios de 1999, las principales asociaciones del sector privado relacionadas con tecnología y comercio electrónico comenzaron a trabajar junto con legisladores para crear leyes que protegieran las transacciones digitales. El resultado fue una serie de reformas muy importantes que hoy nos benefician a todos. Esas reformas se reflejaron en tres grandes documentos legales. El Código Civil reconoció que los contratos hechos por medios electrónicos son completamente válidos, que dar su consentimiento haciendo clic en acepto los términos y condiciones tienen el mismo valor legal que firmar un contrato en papel. Incluso reconoció que los actos que normalmente requieren un notario público pueden transmitirse electrónicamente. El Código Federal de Procedimientos Civiles estableció que la información generada o comunicada por medios electrónicos puede usarse como prueba en un juicio. Esto significa que si una empresa les hace una promesa por correo electrónico y no la cumple, ese mensaje puede presentarse como evidencia ante un tribunal. Y el Código de Comercio es quizás el más relevante de este tema, porque en su sección dedicada al comercio electrónico, establece que en todos los actos comerciales pueden emplearse medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Este código es la base legal sobre la que funciona todo el comercio digital en México. Permítanme ahora hablarles de algo que seguramente nunca se han preguntado, pero que están usando todo el tiempo. Cuando van al súper y la cajera pasa un producto por el lector, ese sonido de bip y el número que aparece en la pantalla, ¿de dónde viene? ¿Quién decide qué número le toca a cada producto? Eso es responsabilidad de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, conocida como AMESE o GS1 México. Es un organismo de la iniciativa privada fundada entre 1997 y 1998 con antecedentes desde 1986, cuyo objetivo es incrementar la productividad y competitividad de las empresas mexicanas a través del uso de tecnología basada en estándares internacionales. Esta asociación agrupa a alrededor de 24,000 empresas en todo el país, con ventas que van desde 100,000 hasta 850 millones de pesos anuales y opera principalmente en los sectores de manufactura, comercio, banca y servicios. Aquí viene un dato curioso. A México se le asignó el número de identificación 750. Esto significa que todos los productos fabricados en nuestro país deben tener un código de barras que comience con esos 3 dígitos. La próxima vez que vean un producto en la tienda, busquen el código de barras. Si empieza con 750, ese producto es mexicano. Es una forma de rastrear el origen de cualquier mercancía en el mundo. Además, esta organización fue la encargada de implementar en México el sistema de facturación electrónica, ese proceso mediante el cual hoy todos los negocios emiten sus facturas de manera digital en lugar de en papel. Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta es, sin duda, la ley más importante para ustedes en su vida cotidiana como consumidores. Y quiero que la conozcan. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece reglas claras para evitar que las empresas engañen a la gente con sus prácticas comerciales. Y tiene varios puntos fundamentales que deben conocer. Primero,
Cualquier empresa que les ofrezca un producto o servicio está obligada a darles información completa y clara. Deben decirles exactamente cuáles son los términos, las condiciones, los costos, los cargos adicionales y las formas de pago disponibles. No pueden esconder información en letras pequeñas ni cobrarles cosas que no les avisaron con anticipación. Segundo, esta ley obliga a los proveedores a tener especial cuidado cuando dirigen su mercadotecnia hacia poblaciones vulnerables como niños, ancianos y personas enfermas. Las empresas deben incorporar mecanismos que adviertan cuando cierta información no sea adecuada para esos grupos. Por eso, por ejemplo, los anuncios de cigarrillos y bebidas alcohólicas siempre incluyen advertencias y en televisión aparece una indicación de que el contenido es para adultos. Eso no es buena voluntad de las empresas, es una obligación legal. Tercero, esta ley también incluye protecciones en materia de propiedad intelectual, publicidad en Internet, factura electrónica y firma electrónica. Y cuarto, algo que considero valioso. Esta ley reconoce los 4 derechos básicos del consumidor que propuso el presidente John F. Kennedy en 1962 y que hoy son reconocidos a nivel mundial. Son el derecho a la salud, el derecho a la elección, el derecho a ser informado y el derecho a ser escuchado. 4 derechos que ustedes tienen cada vez que entran a una tienda, cada vez que contratan un servicio y cada vez que compran algo en línea. La institución encargada de hacer cumplir esta ley es la Procuraduría Federal del Consumidor, conocida como Profeco. Si alguna vez son víctimas de un engaño comercial, tienen todo el derecho de presentar una queja ante la Profeco de forma completamente gratuita, incluso por Internet. Guarden ese dato. Es una herramienta poderosa que muchos mexicanos no usan simplemente porque no saben que existe. El entorno legal de la mercadotecnia no se limita a una sola ley. Es un conjunto amplio de normas que regulan diferentes aspectos del comercio y la actividad empresarial. Permítame presentarles las más relevantes de manera ordenada. La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica. Le da facultades al gobierno federal para intervenir en la regulación de precios de los productos de consumo básico. Cuando el gobierno fija un precio máximo para la tortilla o el gas, esta ley es la que lo permite. El Código Penal Federal protege contra los delitos relacionados con derechos de autor, piratería, plagio, copia ilegal de películas, música o software. Establece las multas y castigos correspondientes. La Ley Federal de Derechos de Autor protege las creaciones intelectuales y artísticas, libros, canciones, películas, obras de teatro, programas de computadora. Cualquier persona que cree algo original tiene derechos sobre esa obra y nadie puede copiarla sin su permiso. La ley de la propiedad industrial es fundamental para los negocios porque protege las patentes de inventos, los diseños industriales, las marcas registradas, los nombres comerciales y los secretos industriales. También establece las reglas para el funcionamiento de las franquicias, que son un modelo de negocio muy común hoy en día. Cuando entran a un Oxxo, a una farmacia de cadena o a un restaurante de comida rápida, están dentro de una franquicia regulada por esta ley.
La ley aduanera regula todo lo que entra y sale del territorio nacional: mercancías, vehículos, productos importados y exportados. Es esencial para las empresas que comercian con el extranjero. La Ley Federal de Variedades Vegetales protege los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades de plantas con fines comerciales o agrícolas. Esto es especialmente relevante en un país como México, con tanta riqueza agrícola. El Código Civil regula las obligaciones y derechos de las personas, así como los contratos y las sociedades civiles. Ya vimos cómo este código fue modificado para reconocer la validez de los contratos electrónicos. El Código de Comercio rige todos los actos comerciales en México, estableciendo los derechos y obligaciones de quienes ejercen el comercio, incluyendo, como ya mencioné, todo lo relacionado con el comercio electrónico. La Ley de Comercio Exterior tiene como objetivo regular y promover el comercio internacional de México, incrementar la competitividad de nuestra economía e integrarla con la economía mundial, protegiéndola al mismo tiempo de prácticas comerciales desleales de otros países. La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece las reglas para los concursos y sorteos que las empresas realizan como parte de sus actividades promocionales. Cuando ven un concurso de una marca donde rifan premios, esa actividad está regulada por esta ley. La Ley General de Salud le da a la Secretaría de Salud la facultad de controlar y vigilar la publicidad de productos y servicios relacionados con la salud. Por eso los medicamentos, alimentos y bebidas deben cumplir con requisitos específicos para poder anunciarse. La Ley General para el Control del Tabaco, publicada en el año 2008, regula el control sanitario de los productos del tabaco y protege a la población de la exposición al humo del cigarrillo. Gracias a esta ley, hoy está prohibido fumar en restaurantes, escuelas, hospitales y espacios públicos en México. La Ley Federal de Radio y Televisión establece los lineamientos sobre los contenidos que pueden transmitirse en medios masivos de comunicación, las tarifas de publicidad y las sanciones por violaciones a sus disposiciones. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regula todas las operaciones crediticias y contratos que se consideran actos de comercio. Finalmente están las normas oficiales mexicanas, conocidas como NOM, que establecen estándares de calidad para productos, servicios, etiquetas, envases y empaques a nivel nacional. Cuando ven en un producto la leyenda NOM, seguida de un número, significa que ese producto fue evaluado y cumple con los requisitos de calidad del gobierno mexicano. Y a nivel internacional están las normas ISO 9000, creadas por la Organización Internacional para la Estandarización, que establecen estándares de calidad aplicables a cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño o actividad. Una empresa con certificación ISO demuestra que sus procesos cumplen con criterios de calidad reconocidos en todo el mundo. Hablemos ahora del escenario global. México es un país muy activo en el comercio internacional, y para que ese comercio funcione de manera ordenada, existen acuerdos y tratados que establecen las reglas entre naciones. El más conocido para nosotros es el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que originalmente se llamó TLCAN o NAFTA.
Este tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994 y fue modernizado en 2020. Establece una zona de libre comercio entre los países, lo que significa que la gran mayoría de los productos pueden cruzar las fronteras sin pagar impuestos adicionales. Este tratado es el más importante para nuestra economía, ya que Estados Unidos y Canadá son, por mucho, los principales socios comerciales de México. También existe el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Tratado con Israel, el Tratado bilateral con Colombia y acuerdos comerciales con Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Japón, Uruguay y muchos más. El Tratado de Cooperación en Materias de Patentes, conocido como PCT, es un instrumento internacional que permite que un inventor proteja su patente en más de 150 países mediante un solo procedimiento. Sin este tratado, tendría que ir país por país solicitando protección para su invento, lo cual sería extraordinariamente costoso y complicado. Además de los tratados, México participa en numerosos bloques y asociaciones comerciales internacionales. Están la APEC, que es la Cooperación Económica Asia-Pacífico, la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, el CARICOM, que es el Mercado Común del Caribe, el Mercosur, con acuerdos comerciales, y la Asociación Europea de Libre Comercio, entre muchos otros. ¿Y por qué les cuento esto? Porque vivimos en un mundo globalizado, donde las fronteras comerciales son cada vez más difusas. Los productos que usan, la ropa que visten, los teléfonos que tienen, el contenido que consumen en Internet, todo eso cruza fronteras gracias a estos acuerdos. Y cualquier empresa mexicana que quiera crecer más allá de nuestro territorio necesita conocer este entorno. La regla de oro en materia internacional es esta. Si una empresa quiere hacer negocios con otro país, debe estudiar a fondo la Constitución, las leyes comerciales y las regulaciones de ese país antes de entrar. De lo contrario, puede cometer infracciones sin saberlo, con consecuencias legales y económicas muy serias. Para que todas estas leyes no sean solo palabras escritas en un papel, existen instituciones que las hacen cumplir. Permítame presentarles las más importantes. En el sector gubernamental están la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional del Consumidor, la Profeco, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Banco de México y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Y en el sector privado destacan la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, la AMESE, la Asociación Mexicana de Franquicias, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, y las cámaras empresariales, según el giro de cada empresa, como la Canaco, la Canirac y la Canacintra, entre otras. Quiero que entiendan algo. Estos organismos no existen para poner obstáculos a las empresas, existen para garantizar que el juego sea justo para todos, para las empresas que compiten limpiamente y para los consumidores que merecen ser tratados con honestidad. Bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video de hoy y quiero hacer un recuento de lo más importante. Vimos que el entorno legal de la mercadotecnia es el conjunto de normas, leyes y disposiciones legales que regulan todas las actividades comerciales, tanto dentro de México como en el ámbito internacional. Entendimos que este entorno existe para proteger a los consumidores, como ustedes y yo, de prácticas engañosas o abusivas, y también para garantizar condiciones justas de competencia entre las empresas. Conocimos las leyes más importantes que operan en nuestro país
desde la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la más cercana a su vida cotidiana, hasta el Código de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley de Comercio Exterior y las normas de calidad nacionales e internacionales. Comprendimos cómo la legislación sobre comercio electrónico transformó la manera en que compramos y vendemos en Internet, algo que antes simplemente no tenía respaldo legal en México. En el plano internacional, vimos que nuestro país tiene una red muy amplia de tratados y acuerdos comerciales que facilitan el intercambio con el resto del mundo, y que cualquier empresa que quiera operar globalmente debe conocer y respetar las leyes de cada país con el que interactúe. ¿Y por qué todo esto importa? Porque cuando compran algo y exigen una garantía, están ejerciendo un derecho que la ley les reconoce. Cuando saben que una empresa tiene la obligación de informarles el precio completo de un producto, están usando el conocimiento como escudo. Y porque si algún día alguno de ustedes emprende su propio negocio, sea una tienda, un servicio digital, una empresa de alimentos o cualquier otra cosa, necesitará conocer estas reglas para operar de manera legal, ética y exitosa. El conocimiento de las leyes no es exclusivo, es una herramienta de todo ciudadano informado, consciente y capaz de defender sus derechos y construir algo legítimo. Les dejo con esta frase para reflexionar. Conocer las reglas no es una limitación, es el primer paso para actuar con libertad, inteligencia y responsabilidad. Muchas gracias por su atención, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle al botoncito de me gusta, dejen su comentario y compartan. Saludos.